Ohio, 2 de noviembre de 1944. La escena parecía un accidente común. Thomas Migley, que no podía caminar desde hacía 4 años, fue encontrado muerto en su propia habitación, atrapado en cuerdas y poleas. El médico forense dijo que fue suicidio. Los periódicos lo llamaron ironía trágica. Pero hay 3 cosas en esa muerte que nadie conectó en la época. Primera, ese dispositivo fue creado para ayudarlo. Segunda, Migley cargaba un secreto pesado que casi nadie sabía. Tercera, ese peso puede haber sido real. Envenenamiento por plomo. Cordura mental desvaneciéndose. Culpa imposible de soportar. Pensilvania, 1944. Thomas Migley tenía 55 años cuando la poliomielitis lo puso en una silla de ruedas. Era ingeniero químico, inventor, miembro de academias importantes. Un tipo acostumbrado a resolver cualquier problema. Entonces creó su propia solución. Un sistema complicado que lo sacaría de la cama sin necesitar ayuda de nadie. Cuerdas, poleas, arneses de escalada, todo calculado. Pero esa mañana, cuando su esposa Carrie abrió la puerta de la habitación, el sistema había fallado. O tal vez no, porque la causa oficial de la muerte nunca fue accidente. Fue suicidio. La casa en Worthington, Ohio, olía a morfina y a cera de piso. Carrie Migley había aprendido a tolerar esos olores. 4 años cuidando a un hombre que no podía levantarse solo enseñaban muchas cosas sobre tolerancia. Esa mañana del 2 de noviembre, ella subió las escaleras como siempre. Café en una taza de porcelana blanca. Periódico doblado bajo el brazo. Eran las 8:15, y Thomas odiaba despertarse tarde. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Eso ya era raro. Thomas siempre la cerraba completamente, incluso cuando dormía. Decía que necesitaba privacidad, que un hombre sin piernas todavía podía tener dignidad. Carrie empujó la puerta con el hombro. El café se derramó antes de que la taza cayera al suelo. Thomas colgaba sobre la cama, enredado en su propio invento. Las cuerdas formaban un nudo imposible alrededor de su cuello. Una de las poleas giraba lentamente, rechinando. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la ventana, hacia la luz gris de noviembre. Carrie no gritó. Eso vendría después. Primero, su cerebro intentó entender la geometría de lo que veía. Como un sistema diseñado para levantar podía terminar estrangulando. El médico llegó antes que la policía. El doctor Harrison era viejo. Conocía a Thomas desde antes de la parálisis. Examinó el cuerpo sin decir nada. Tocó las cuerdas. Midió distancias con los ojos. ¿Cuánto tiempo llevaba usando este aparato?, preguntó. 6 meses, respondió Carrie. Su voz sonaba plana, como si viniera de otra habitación. Lo construyó él mismo. Decía que funcionaba perfectamente. Harrison asintió. Escribió algo en su libreta. Después miró a Carrie con esa expresión que los médicos usan cuando saben algo que no quieren decir. ¿Su esposo había estado deprimido últimamente? La pregunta flotó en el aire como polvo. Carrie pensó en las noches que Thomas pasaba despierto, mirando el techo, en cómo a veces lo escuchaba hablar solo, en las cartas que escribía y después rompía, en cómo, 2 semanas atrás, él había dicho algo extraño durante la cena. Un hombre puede inventar su propia destrucción sin darse cuenta. Ella no le había preguntado qué quería decir. Sí, respondió finalmente. Estaba deprimido. El detective llegó al mediodía. Se llamaba Frank Kowalski y tenía ese aire cansado de quien ha visto demasiadas muertes domésticas. Revisó la habitación metódicamente. Fotografió las cuerdas desde 3 ángulos diferentes. Preguntó si Thomas había dejado nota. No había nota, pero en el cajón de la mesa de noche, Kowalski encontró algo más interesante. Un frasco de pastillas, bromuro, para los nervios, casi vacío, y debajo del frasco, un recorte de periódico amarillento. Fecha, 1924. Titular, nuevo aditivo revolucionario para gasolina promete era libre de golpeteo en motores. En la foto, un Thomas Migley más joven sostenía un vaso de vidrio con líquido transparente. Sonreía. ¿Sabe qué es esto?, preguntó Kowalski, mostrándole el recorte a Carrie. Su mayor logro, dijo ella. Creó el tetraetilo de plomo. Lo añadieron a toda la gasolina del país. Lo hizo famoso. Kowalski dobló el recorte con cuidado. ¿Y por qué lo guardaba en su mesa de noche? Carrie no respondió. Porque la verdad era complicada. Porque Thomas había empezado a guardar ese recorte solo en los últimos meses.
porque a veces lo miraba durante horas, con una expresión que ella no sabía interpretar. Culpa, miedo, reconocimiento. El detective cerró su libreta. Voy a clasificarlo como suicidio, dijo, a menos que usted tenga alguna razón para pensar lo contrario. Cari miró hacia la ventana. Afuera, las hojas de otoño cubrían el jardín. Thomas solía sentarse junto a esa ventana, en su silla de ruedas, observando cómo se pudría. No, dijo. Ninguna razón. Pero esa noche, cuando la casa quedó vacía y silenciosa, Cari subió de nuevo al dormitorio. Las cuerdas ya no estaban. La policía se las había llevado como evidencia. Pero el olor permanecía. Sudor frío, aceite de máquina y algo más difícil de nombrar. Miedo químico. Abrió el armario de Thomas. Adentro, detrás de los trajes que ya no usaba, encontró una caja de metal. Sin llave, sin etiqueta, pesada. La abrió. Dentro había cuadernos. Docenas de cuadernos con la letra apretada de Thomas. Fechas que iban desde 1923 hasta apenas 3 semanas atrás. Tomó el más reciente. Lo abrió en una página al azar. 15 de octubre de 1944. Los temblores empeoran. Puedo sentir el plomo en mis huesos. A veces me pregunto cuántas personas han sentido esto mismo. ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos niños? Todos respirando lo que yo puse en el aire. Cari cerró el cuaderno. Sintió frío, porque ahora entendía. Thomas no había muerto por accidente. Tampoco se había matado por la parálisis. Se había matado por algo mucho más pesado que las piernas muertas. Cari pasó la siguiente hora leyendo. Cada página era peor que la anterior. 3 de mayo de 1924. Hoy murieron 5 trabajadores en la planta de Nueva Jersey. Envenenamiento agudo por plomo. Los periódicos lo están llamando la casa de las mariposas locas, porque los hombres alucinaban antes de morir. Decían que veían insectos volando alrededor de sus cabezas. DuPont suspendió la producción, temporalmente. Ella pasó la página. Sus manos temblaban. 12 de mayo de 1924. Tuve que dar una conferencia de prensa. Les dije que el tetraetilo de plomo era seguro. Para probarlo, me derramé un poco en las manos. Lo olí. Les dije que podía hacer eso todos los días sin ningún problema. Mentí. Esa noche lavé mis manos durante 40 minutos. No podía dejar de lavarlas. Cari sintió náuseas. Siguió leyendo. Las entradas se volvían más erráticas a medida que avanzaban los años. La letra de Thomas, antes perfecta, empezaba a inclinarse, a torcerse. 1928. He visitado 17 ciudades este año. Todas agregan plomo a su gasolina. Los ejecutivos me dan la mano. Me llaman genio. Me pagan fortunas. Nadie pregunta qué pasa cuando millones de automóviles exhalan esto al aire. Todos los días. En cada calle. 1931. Los niños son los peor. Están más cerca del suelo. Respiran más rápido. He leído estudios que nadie quiere publicar. Daño cerebral. Retraso en el desarrollo. Pero las compañías petroleras ganan demasiado dinero. Y yo también. Cari cerró los ojos. Recordó algo. Una cena en 1935. Thomas había bebido demasiado whisky. Había dicho algo extraño a un colega. Algún día contarán nuestros cuerpos. El colega se había reído, pensando que era una broma. Pero Thomas no estaba bromeando. Siguió leyendo. Llegó al año 1940, el año en que Thomas enfermó de poliomielitis. O eso es lo que todos dijeron. 15 de octubre de 1940. El doctor Harrison dice que es polio. Pero yo sé lo que es. He leído suficientes informes médicos. Exposición crónica al plomo causa debilidad muscular. Parálisis. Los síntomas son casi idénticos. ¿Y si no es polio? ¿Y si es mi propio invento comiéndome desde adentro? Cari dejó de leer. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera, un automóvil pasó por la calle. Su motor ronroneaba suavemente. Exhalaba humo gris. Humo con plomo. Volvió a los cuadernos. Buscó la última entrada. Tenía fecha del 20 de octubre de 1944, 13 días antes de su muerte. La letra era casi ilegible. He calculado los números. Si cada automóvil en América quema gasolina con plomo, y cada galón libera partículas al aire, y esas partículas se depositan en el suelo, en el agua, en los pulmones de las personas, en 50 años, habremos envenenado a toda una generación. Tal vez más. Y nadie me detendrá.
porque ya está hecho. El plomo está en todas partes ahora, en cada ciudad, en cada hogar, en la sangre de cada niño que juega junto a una calle transitada. Debajo, con letra temblorosa, había añadido algo más. No puedo deshacer esto, pero puedo dejar de ser parte de ello. Cari cerró el cuaderno lentamente. Ahora entendía las noches sin dormir. Los temblores que Thomas decía que eran por los nervios. La forma en que evitaba mirarla a los ojos cuando ella le preguntaba cómo se sentía. Thomas Migley no solo había inventado algo peligroso. Había inventado una catástrofe silenciosa que mataría durante décadas. Y él lo sabía. Bajó al primer piso. En el estudio de Thomas, todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su máquina de escribir, sus libros de química, sus premios en la pared. Y en el escritorio, una carta. Sin sobre, sin destinatario. Solo una hoja de papel con 3 líneas escritas. He intentado resolver este problema como resolvería cualquier ecuación. No hay solución. Solo eliminación de variables. Yo soy la variable. No estaba firmada. Pero Cari reconoció la letra. Tomó la carta y subió de nuevo al dormitorio. Se sentó en el borde de la cama donde habían encontrado a Thomas. El colchón todavía tenía la forma de su cuerpo. Miró hacia arriba, hacia donde habían estado las poleas. Y entonces entendió otra cosa. Algo que el detective Kowalski no había visto. Algo que el doctor Harrison no había querido ver. Las cuerdas estaban atadas de una forma específica. No al azar. Thomas era ingeniero. Cada nudo tenía un propósito. Cada polea tenía una función. Ese sistema no había fallado. Había funcionado exactamente como fue diseñado. Thomas no quería ayuda para salir de la cama. Quería una forma de irse que pareciera accidente. Que no dejara a Cari con la vergüenza de un suicidio obvio. Que pudiera explicarse como tragedia mecánica. Incluso al final, estaba resolviendo problemas. Cari escuchó pasos en la escalera. Su hermana había venido desde Cleveland para ayudar con los arreglos del funeral, para asegurarse de que Cari no estuviera sola. Rápidamente guardó la carta en su bolsillo. Escondió los cuadernos de nuevo en el armario, porque nadie más necesitaba saber. Thomas Migley sería recordado como inventor brillante que murió trágicamente. Los obituarios mencionarían sus contribuciones a la ciencia, sus patentes, su ingenio. Nadie mencionaría los cuadernos. Nadie hablaría del plomo en la sangre de miles de niños. Nadie calcularía cuántas muertes vinieron después de la suya. Y esa, pensó Cari mientras miraba la caja de metal en el armario, era exactamente lo que Thomas había querido. No redención, solo silencio. Su hermana abrió la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Cari asintió. Se levantó. Alisó su vestido. Sí, mintió. Estoy bien. Pero en su bolsillo, la carta de Thomas parecía pesar como plomo. El funeral fue el 5 de noviembre. Llovía. 53 personas asistieron. Colegas de General Motors, profesores del MIT, representantes de la American Chemical Society. Todos dijeron cosas hermosas sobre Thomas Migley. Un genio de su generación. Un hombre que mejoró la vida de millones. Una pérdida trágica para la ciencia. Cari escuchó cada palabra sentada en primera fila, con el paraguas negro goteando a sus pies. No lloró. Había terminado de llorar 2 noches atrás, cuando leyó el último cuaderno completo. El que Thomas había escondido en el fondo de la caja. El más viejo. 14 de enero de 1923. Hoy tuve la idea. Un compuesto de plomo que previene el golpeteo del motor. Brillante. Simple. Efectivo. Pero hay un problema. El plomo es veneno. Todos lo saben desde hace siglos. Los romanos lo sabían. Pero si lo diluimos lo suficiente, si lo mezclamos correctamente, tal vez los beneficios superen los riesgos. 21 de enero de 1923. He decidido no mencionar los riesgos en mi presentación. Las compañías petroleras no invertirán si les doy razones para dudar. Y necesito que inviertan. Necesito que esto funcione. Mi carrera depende de ello. Desde el principio. Él había sabido desde el principio. Después del funeral, todos fueron a la casa. La hermana de Cari había preparado sándwiches. Café. Alguien trajo una botella de whisky. Los hombres se reunieron en el estudio de Thomas. Hablaban en voz baja, con ese tono respetuoso que la gente usa cerca de la muerte. Cari escuchó fragmentos desde la cocina. Su trabajo con el tetraetilo revolucionó la industria automotriz. Sin él,
No tendríamos los motores de alto rendimiento que tenemos hoy. Un verdadero visionario. Ella apretó su taza de café tan fuerte que casi se rompe. Un hombre se acercó. Era joven, tal vez 30 años. Llevaba un traje caro. Había estado en el funeral, pero Cari no lo conocía. Señora Migley, dijo. Mi nombre es Robert Keoe. Trabajo para el laboratorio Kettering. Su esposo fue mi mentor. Cari asintió. No dijo nada. Keoe miró hacia el estudio. Luego de vuelta a ella. Quiero que sepa que estamos continuando su trabajo, investigando la seguridad del tetraetilo de plomo. Vamos a probar, definitivamente, que es seguro cuando se usa correctamente. Algo se rompió dentro de Cari. ¿Seguro? Repitió ella. Su voz sonaba hueca. Sí, señora. Su esposo siempre creyó que con las precauciones adecuadas. Mi esposo sabía exactamente lo que era, interrumpió Cari. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y lo que haría? Keoe parpadeó. Señora Migley, entiendo que está de luto, pero le aseguro que... ¿Ha leído sus cuadernos? Preguntó ella. Silencio. ¿Qué cuadernos? Cari lo miró fijamente. Podía hacerlo. Podía subir las escaleras, traer la caja de metal, mostrarle todo. Las dudas de Thomas. Su culpa. Sus cálculos sobre cuántas personas morirían. Podía acabar con el legado de Thomas en 30 segundos. Pero luego pensó en otra cosa. En la carta que Thomas había dejado. Yo soy la variable. Él se había eliminado a sí mismo. Había pagado con su propia vida. ¿Qué más podía hacerse? Nada, dijo finalmente. No importa. Keoe la miró con lástima. El tipo de lástima que la gente reserva para viudas confundidas. Debe ser muy difícil para usted, dijo. Pero quiero que sepa que el trabajo de su esposo salvará vidas. Los motores más eficientes significan menos accidentes, menos fallas mecánicas. Él hizo del mundo un lugar más seguro. Cari se dio vuelta. Subió las escaleras sin decir adiós. En el dormitorio, abrió el armario. Sacó la caja de metal. La puso en la cama. Todos los cuadernos. Todas las confesiones. Todas las advertencias que Thomas había escrito pero nunca compartido. Tenía dos opciones. Podía quemarlos. Proteger el nombre de Thomas. Dejar que el mundo lo recordara como genio. Mantener el secreto que él había elegido llevar a la tumba. O podía entregarlos. A los periódicos. A los científicos. A alguien que pudiera detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Se sentó en la cama. Abrió uno de los cuadernos al azar. 1936. He calculado que si la concentración de plomo en la sangre de un niño supera los 10 microgramos por decilitro, habrá daño permanente. En vecindarios cerca de carreteras principales, los niveles ya están llegando a 15. Nadie está midiendo esto. Nadie quiere medir. Cari cerró los ojos. Pensó en los niños jugando en las calles de Cleveland, de Chicago, de Nueva York, respirando aire con plomo. Todos los días, durante años. Pensó en Thomas, colgando de sus propias cuerdas, eligiendo morir en lugar de vivir con lo que había hecho. Pensó en Robert Keoe, allá abajo, planeando probar que el tetraetilo de plomo era seguro, probablemente usando dinero de las mismas compañías que ganaban millones con él. Y pensó en ella misma, viuda, sin hijos, sin carrera, una mujer en 1944 cuya palabra no valdría nada contra el peso de la industria petrolera completa. Tomó una decisión. Bajó las escaleras con la caja bajo el brazo. Cruzó la sala llena de hombres en trajes oscuros. Salió por la puerta trasera. El jardín estaba vacío. La lluvia había parado, pero el suelo estaba lodoso. Había un barril de metal cerca del cobertizo. Thomas lo usaba para quemar hojas en otoño. Cari abrió la caja. Tomó el primer cuaderno. Lo sostuvo en sus manos. Todas esas palabras. Toda esa verdad. Encendió un fósforo. El papel se prendió rápido. Las llamas consumieron las confesiones de Thomas. Sus advertencias. Su culpa. Su miedo. Uno por uno. Quemó todos los cuadernos. Porque la verdad era simple. Nadie le creería. Las compañías petroleras la destruirían. Y Thomas había muerto por nada. Al menos podía darle lo que había querido. Silencio. Las últimas páginas se convirtieron en cenizas. El humo subió hacia el cielo gris de Ohio. Cari se quedó mirando el fuego hasta que se apagó. Luego volvió a la casa. Se lavó las manos. Se unió a los invitados. Nadie notó que había estado afuera. Nadie preguntó por qué olía a humo.
Los años pasaron como humo. Cary vendió la casa en 1947. No podía seguir viviendo en ese dormitorio. Cada vez que subía las escaleras, veía las cuerdas. Cada vez que abría el armario, esperaba encontrar la caja de metal. Se mudó a un apartamento pequeño en Columbus. Segundo piso, sin escaleras complicadas, sin cuarto donde alguien hubiera muerto. Intentó olvidar, pero en 1952, un artículo apareció en el periódico. Un estudio médico. Investigadores en California habían encontrado niveles altos de plomo en la sangre de niños que vivían cerca de autopistas. Algunos mostraban signos de daño neurológico. Cary leyó el artículo 3 veces. Después lo guardó en un cajón. En 1958, otro artículo, esta vez de Inglaterra. Los científicos británicos pedían una investigación sobre el tetraetilo de plomo. Decían que los niveles en el aire urbano eran preocupantes. La industria petrolera respondió rápidamente. Robert Coe, ahora director del laboratorio Kettering, publicó un contraestudio. Conclusión: niveles seguros, sin riesgos significativos. Cary leyó ambos artículos. Sintió algo frío en el estómago. Había quemado los cuadernos. Había elegido el silencio. Y ahora el mundo estaba pagando el precio. En 1965, recibió una carta. Era de un geoquímico llamado Claire Patterson. Estaba investigando la contaminación por plomo a nivel global. Había leído sobre Thomas Migley. Quería saber si su esposo había dejado alguna nota personal, algún documento sobre sus preocupaciones. Cary sostuvo la carta durante una hora. Podía responder. Podía decirle la verdad. Sí, había documentos. Los quemé. Mi esposo sabía exactamente lo que había creado. Pero, ¿qué bien haría eso ahora? Thomas estaba muerto desde hacía 21 años. Los cuadernos eran cenizas. No había prueba. Escribió una respuesta corta. Estimado Dr. Patterson, mi esposo no dejó documentos personales relevantes a su investigación. Lamento no poder ayudar. Atentamente, Cary Migley. Envió la carta y sintió como si hubiera matado a Thomas por segunda vez. En 1970, Cary tenía 78 años. Vivía sola. Sus rodillas le dolían. Tenía cataratas en el ojo izquierdo, pero todavía leía los periódicos. Y ese año, finalmente, la verdad empezó a salir. Patterson había publicado un estudio devastador. Demostraba que los niveles de plomo en la atmósfera habían aumentado exponencialmente desde 1923. Exactamente desde que el tetraetilo de plomo fue introducido en la gasolina. Pedía la prohibición inmediata. La industria petrolera atacó. Keough testificó ante el Congreso. Dijo que Patterson era un alarmista, que sus métodos eran cuestionables. Pero otros científicos empezaron a respaldar a Patterson. Los datos eran innegables. Cary leyó cada artículo, cada testimonio, cada debate, y se dio cuenta de algo terrible. Si no hubiera quemado los cuadernos, esto podría haberse detenido 30 años antes. Miles de niños podrían haberse salvado. Generaciones enteras podrían haber crecido sin plomo en su sangre. Ella había elegido proteger el nombre de Thomas. Y esa elección había tenido un costo que nunca podría calcular. Una noche, en 1973, Cary tuvo un sueño. Estaba de vuelta en la casa de Ohio, en el dormitorio. Thomas estaba allí, pero no colgando. Estaba sentado en la cama, mirándola. ¿Por qué los quemaste?, preguntó. En el sueño, Cary intentó responder, pero no salieron palabras. Thomas se levantó, caminó hacia la ventana. Sus piernas funcionaban perfectamente. Yo intenté decirte, dijo. Dejé todo escrito, todo lo que sabía, todo lo que temía. Querías que los quemara, respondió Cary finalmente. Quería silencio. Thomas se dio vuelta. Sus ojos estaban vacíos. No, dijo. Quería que alguien fuera más valiente que yo. Cary se despertó con el corazón acelerado. Afuera, un automóvil pasó por la calle. Su motor ronroneaba. Exhalaba humo, todavía con plomo. En 1974, Cary escribió una carta al Dr. Patterson. Le contó todo. Los cuadernos, las confesiones de Thomas, lo que había quemado en noviembre de 1944. Terminó la carta. La puso en un sobre, pero nunca la envió, porque la verdad ya no importaba. La lucha ya estaba en marcha. Patterson y otros científicos estaban ganando. La prohibición vendría eventualmente. ¿Qué agregaría su confesión? Solo culpa, solo vergüenza.
y ella ya tenía suficiente de ambas. Carrie Migley murió en 1976. Tenía 84 años. El obituario fue breve. Viuda del renombrado químico Thomas Migley Jr. Sin hijos, sin servicios. No mencionaron que fue enterrada con una carta en su ataúd. Una carta que nadie más leería. Una confesión que llegó demasiado tarde. En 1986, 12 años después de su muerte, Estados Unidos finalmente prohibió el tetraetilo de plomo en la gasolina. Los niveles de plomo en la sangre de los niños estadounidenses cayeron un 80% en la siguiente década. Pero para entonces, generaciones completas ya habían sido afectadas. Y los cuadernos de Thomas Migley, con todas sus advertencias tempranas, eran cenizas esparcidas en un jardín de Ohio que ya no existía. La casa de Worthington fue demolida en 1989. Construyeron un centro comercial en ese terreno. Nadie que compra café allí sabe lo que pasó en esa propiedad. Pero la historia no terminó con la demolición. En 2002, un historiador llamado William Kovarik estaba investigando la historia del tetraetilo de plomo. Encontró algo extraño en los archivos de General Motors. Una referencia a documentación personal destruida relacionada con Thomas Migley. Kovarik nunca pudo confirmar qué documentos eran, o quién los había destruido, pero hizo una pregunta en su libro que nadie había hecho antes. ¿Sabía Thomas Migley lo que su invento haría al mundo? Y si lo sabía, ¿por qué nunca dijo nada? La respuesta estaba enterrada con Carrie, en una carta que nadie leería jamás. Hoy, los científicos estiman que la gasolina con plomo causó daño neurológico a millones de niños en todo el mundo. Coeficientes intelectuales reducidos, problemas de comportamiento, trastornos de aprendizaje. Algunos investigadores creen que el aumento en las tasas de criminalidad en los años 70 y 80 está directamente relacionado con la exposición infantil al plomo décadas antes. Thomas Migley no mató a 5 personas en una planta en 1924. Mató a muchos más, durante mucho más tiempo, de maneras que nunca pudieron rastrearse directamente hasta él. Y la única persona que podría haberlo expuesto eligió el silencio. Por amor, por miedo, por vergüenza. Esa es la parte más aterradora de esta historia. No es que Thomas Migley inventara algo terrible. Es que lo supo, lo documentó, y después se eliminó a sí mismo en lugar de enfrentarlo. Y no es que Carrie fuera cómplice. Es que tuvo la oportunidad de corregir el rumbo. Y eligió proteger un hombre en lugar de proteger vidas. 2 personas, 2 decisiones, consecuencias que duraron generaciones. La tumba de Thomas Migley está en el cementerio Woodlawn en Ohio. La lápida dice inventor, científico, visionario. No menciona el plomo, no menciona las cuerdas, no menciona que un hombre puede construir su propia destrucción con la misma precisión con la que construye cualquier otra cosa. Y esa, tal vez, es la lección real. El conocimiento sin responsabilidad es veneno. La inteligencia sin ética es un arma. Y el silencio, a veces, mata más que cualquier invento. Thomas Migley murió en 1944, pero su legado siguió matando hasta 1986. Y si Carrie hubiera elegido diferente esa tarde en el jardín, con los cuadernos ardiendo en sus manos, tal vez el mundo sería distinto. Pero nunca lo sabremos, porque algunas verdades se queman, y algunas verdades, una vez quemadas, nunca regresan. Si esta historia te perturbó, debería, porque no es ficción. Thomas Migley existió. El tetraetilo de plomo existió. Las muertes fueron reales. Lo único inventado aquí son los cuadernos. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Qué sabía? ¿Cuándo lo supo? ¿Y por qué nunca habló? Sígueme para más historias donde el verdadero horror no son los monstruos. Son las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Porque a veces, el peor veneno no es el que inventamos. Es el que elegimos callar.